Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer versos del 1 al 10, aunque luego nos vamos a centrar en los versos del 6 al 10. Gálatas capítulo 1, versos 1 al 10. Y dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuando hablamos del evangelio, pensamos en las buenas nuevas del Señor y pensamos también, pues que la iglesia, la centralidad de la iglesia está en el mensaje del evangelio. El evangelio es lo que nos transforma, el mensaje del evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio se utilizaba era el término que se utilizaba en el Imperio Romano cuando el emperador volvía de una conquista. Llegaron las buenas nuevas, el emperador conquistó. Y luego los cristianos trasladaron ese término para ellos, hablando acerca del mensaje de esperanza. Pero hoy día estamos rodeados de muchos otros mensajes. Ya no es el evangelio. Ya muchos grupos que se llaman cristianos presentan mensajes adulterados, mensajes estropeados, mensajes que han cambiado algo de lo que realmente es el evangelio. Tenemos los que se dedican a hacer pactos, promesas con el Señor. Si yo te doy, tú me devuelves. Básicamente Dios es un banco. Pero aunque lo vemos y entendemos que eso no es el evangelio, pues francamente lo que se llama la teología de la prosperidad está teniendo mucho impacto. Y si no, vayan a cualquier, llamémoslo local, grupo donde se reúnen ese tipo de personas y quizá tengan 10 veces más de lo que hay aquí reunidos. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede ser eso? Preguntémonos qué pasa con la sanidad. Dios ya no es el banco, sino también es el médico, ¿no? Todos entendemos que Dios es quien sana, pero también entendemos que Dios no siempre tiene por qué sanar. Pero esta misma teología promueve la sanidad. Si tienes suficiente fe, entonces eres sano. También tenemos grupos que tienen profetas, que tienen apóstoles,
que traen revelación nueva, palabra nueva. Todos sabemos también que si es palabra nueva ya deja de ser la palabra de Dios, con lo cual es mentira. Pero ¿por qué esos grupos también están muy llenos? Pensamos muchas veces que la teología o que digamos el falso evangelio se da únicamente en ese tipo de grupos o en ese tipo de personas. Y el problema es que el falso evangelio también se puede introducir incluso en las iglesias que tienen una doctrina sana. Hay muchos medios para meter un falso evangelio de forma escondida. El primero y más sencillo, las canciones. Hermanos, la forma de aprender, que la forma o una forma de aprender teología, doctrina, es a través de los cantos. Por eso Martín Lutero, cuando comenzó la Reforma, algo que sí hizo fue escribir muchos himnos. Porque él decía, de las predicaciones se acuerdan poco, pero de lo que cantamos se acuerdan todo. Así que muchos cantos que cantamos hoy día son de Lutero y justamente tratando de promover el enseñar la doctrina. Así que todos los grupos que tenemos hoy día, cantantes que tenemos hoy día, también hay que revisarlos porque es una forma de que entre el falso evangelio. El falso evangelio también puede entrar por un estudio no profundo de las Escrituras, un estudio superficial, y quizás sin mala intención podemos estar cambiando ciertas cosas. Así que el problema que tenía o que estaba tratando de resolver Pablo en la primera iglesia es un problema que continúa hoy día y que debemos de estar preparados en todo momento. El verdadero cristiano debe de permanecer en el Evangelio. El verdadero cristiano, nosotros debemos de permanecer en el Evangelio. Pablo escribió esta carta prácticamente después del primer viaje misionero. Llegaron a Antioquía, luego tuvieron el concilio de Jerusalén y escribe la carta a la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia era una región que era donde él había estado viajando. Y es sorprendente porque uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que un viaje misionero que fue breve, fue de unos 2 años, al poco tiempo ya comenzara a olvidarse de qué era realmente el Evangelio, quién era el Evangelio? Y tenía que ver con cristianos, judíos, que estaban tratando de poner las obras como parte del proceso de la salvación. Recordemos que la primera iglesia estaba conformada por gentiles que habían creído, pero recordemos que a los primeros que Pablo iba a predicar eran judíos, iban a las sinagogas y presentaba a Jesucristo como el Mesías. Así que la iglesia estaba conformada por 2 frentes, judíos convertidos y gentiles. Y los judíos convertidos seguían practicando sus obras. Para ellos era importante el sábado, el día de descanso. Para ellos era importante el tema de la comida, lo que llaman el kosher, etcétera. Para ellos era parte de su ritual. Y lo que ellos estaban básicamente tratando de imponer o tratando de obligar a los gentiles era que ellos, para ser salvos, también necesitaban practicar esas tradiciones judías. Si nos acordamos o recordamos Hechos capítulo 15,
cuando se da el primer concilio de la Iglesia en Jerusalén, recordemos que la discusión gira en torno a qué, a si los gentiles debían de practicar esas mismas prácticas o esos mismos elementos judíos. Y dice, no, solamente tengan cuidado de los ídolos, tengan cuidado de comer sangre, todo lo demás no hace falta. Pero eso sí, y a pesar de esa decisión del Concilio de Jerusalén, ellos insistieron en que tenían que cumplir con las prácticas judías para ser salvos. Quizá nos suena lejos. No vemos esa parte de las prácticas judías, ya somos más una sociedad postcristiana que una sociedad como aquel momento. Pero el falso evangelio se sigue metiendo dentro de la iglesia. Un problema del siglo I, un problema del siglo XXI. Seguimos teniendo el mismo problema. Así que como cristianos, nuestro deber es permanecer en el evangelio de Cristo. En primer lugar, porque es un regalo de Dios, versos 6 y 7. Comienza diciendo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si se dan cuenta, el verso 6 comienza afirmando que el evangelio es gracia de Dios. El evangelio no tiene nada que ver con prácticas. El evangelio no tiene nada que ver con lo que tú y yo hacemos para ganarnos el favor de Dios, sino que es gracia. ¿Por qué? Porque comienza hablando del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Y quién es el que llama? Dios. Así que Pablo comienza confrontándonos. Si alguno piensa que es salvo por lo que ha hecho, que es salvo porque es bueno, que es salvo porque ofrenda bien, que es salvo porque vive en la capilla como el hermano Héctor, que es salvo porque se asiste a todas las reuniones, en ningún momento eso es salvación. La salvación tiene que ver con la gracia de Dios, con el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Así que no importa lo que uno haga, no importa, Pablo les está diciendo, no importa el guardar el sábado, como allá está diciendo. No importa si comes animales puros o impuros, no importa. La salvación viene porque Dios nos llama. Así que todas esas obras, todo lo que pensamos que podemos añadir al evangelio, no sirve para nada. Ustedes y yo somos salvos por la obra de Cristo. Pero hay algo más importante. Dice que tan pronto os hayáis alejado. Miren, esa palabra alejado es una palabra de esas que merece la pena buscar en el diccionario. La palabra que, digamos, Reina Valera lo tradujo, Reina y Valera, tradujo como alejar, realmente tiene que ver o está más enfocada hacia un cambio de lealtad. Si lo voy a leer con esa palabra, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis vuelto desleales del que os llamó por la gracia de Cristo. Así que no es solamente alejarse, no es solamente decir, bueno, me doy unos pasitos para atrás. Dejar el evangelio tiene que ver con dejar de ser leales al Señor. Por eso es tan importante la cuestión o la problemática con la doctrina de la prosperidad. ¿Por qué? Porque no es solamente que Dios es un banco, sino es dejar de ser leales
a lo que es el Evangelio de Dios. Por eso es importante enfrentar y confrontar a aquellos que dicen que Dios es el médico y simplemente teniendo fe se cura cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso es dejar de ser leales a Dios. Y alguno me puede decir, ¿pero por qué es dejar de ser leales a Dios? El pedirle que sane. No, yo no estoy diciendo. Cuando mi esposa o mis hijos se enferman, yo le pido al Señor que los sane, que los cure. Y eso no es malo. El problema es exigir a Dios que los sane. Son dos cosas muy distintas. Una es decirle, Señor, Tomás está enfermo, sánalo. Si es tu voluntad. Una cosa muy distinta es eso, y otra cosa es decirle, Señor, sánalo porque yo tengo fe de que lo vas a sanar. Y ya no pensemos si ya pasa algo con cáncer o con enfermedades mucho mayores. No, Señor, yo te pedí con fe que tenías que fulanito tenía que ser salvo. No somos nadie. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es quien decide la vida de cada uno. Dios es quien decide qué medios va a utilizar para glorificarse Él mismo. Y eso tiene que ver con el Evangelio. No solamente es salvación, el Evangelio tiene que ver con las buenas nuevas de salvación y tiene que ver con Dios glorificándose a través de esa salvación. Así que no tenemos ningún derecho a tergiversar nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque somos desleales a Dios. Dejamos de ser leales. La palabra tiene que ver con el ejército. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si hay una batalla entre Colombia y, yo qué sé, Brasil? Y un grupo de soldados colombianos se van al ejército brasileño. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo? Traidores. Desertores es la palabra suavecita. Traidores es la palabra que normalmente se les suele llamar. ¿Le ponemos esa palabra? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis vuelto traidores del que os llamó por la gracia de Cristo. Así que cualquier cambio del Evangelio, no permanecer en el Evangelio, es ser traidores a lo que Cristo nos llamó, a la obra de Cristo en la cruz, como lo hemos expresado antes en la Santa Cena. Es un regalo. Y también, hablando acerca de este regalo, nos habla acerca de estos falsos maestros. Verso 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio. Hermanos, los falsos maestros buscan engañar. Los falsos maestros buscan confundir. El falso maestro no va a venir aquí, va a subir al púlpito o va a decir, oigan hermanos, Cristo no murió en la cruz. No lo va a decir. ¿Por qué? Porque sabe que si lo dice, se va a la calle. Pero hermanos, poco a poco, un falso maestro va metiendo esos pequeños cambios y esas pequeñas modificaciones. Cambios que muchas veces no nos damos cuenta porque no hemos estudiado la palabra. Va tergiversando poquito a poco el Evangelio y empezamos a decir, pues está bien, lo siguiente está bien, y a medida que va enseñando cosas diferentes, pero poquito a poco vamos cambiando el concepto del Evangelio. Confunde a las personas. Por eso cuando en Hechos Pablo va a donde los cristianos de Berea, no los cuestiona diciéndoles, ustedes que dudan de mi palabra, ¿cómo se les ocurre cuestionarme? ¿Qué les dice? No. Qué bueno que ustedes agarraron los manuscritos y se pusieron a evaluar lo que yo estaba diciendo, a ver si era lo que la palabra de Dios realmente estaba diciendo. Debemos de estar preparados contra esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque van a ir metiendo poquito a poco esas falsas enseñanzas. Nos van a ir confundiendo poco a poco y debemos estar preparados.
Y su intención es pervertir el Evangelio. Hermanos, quizá aquí sea un poquito más complejo, pero quiero que pensemos en aquello que escuchamos por internet. Quiero que pensemos en esas canciones que escuchamos. Y ya tenemos varios cantantes que quizá en sus orígenes estaban bien y hoy día ya no. Ya se han ido pervirtiendo, han ido cambiando. Pero ¿saben qué es lo peor? Es que ellos han arrastrado a muchas personas. Así que, hermanos, como cristianos, como verdaderos cristianos, debemos permanecer en el Evangelio, porque recordemos que es un regalo de Dios, no es de los hombres. El regalo es de Dios, el llamado es de Dios, y Dios quiere que permanezcamos en ese Evangelio. En segundo lugar, como verdaderos cristianos debemos de permanecer en el Evangelio, porque apartarse del Evangelio, nos aparta de la comunión con el Señor. Y aquí ya empezamos a hablar de palabras mayores. Ya son palabras más grandes. Apartarnos de la comunión con el Señor. Y tenemos Primera de Juan para poder profundizar sobre la comunión. Pero vamos a verlo aquí en Gálatas. Miren lo que dice, versos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuántas veces repite lo mismo? 2. Yo a esto le pongo el ejemplo de las mamás. Niño, no hagas eso. Y la mamá sigue haciendo las cosas como que aquí no pasa nada. Tiene un ojo en la nuca, está viendo al hijo y dice, niño, no hagas eso. Pero con el mismo ojo sigue viendo como que el niño lo quiere hacer. ¿Cómo suele ser la segunda vez? Ya sube el tono. Que te he dicho que no lo hagas. Y el niño ya se empieza a dar por aludido con la segunda. Pablo está haciendo exactamente lo mismo. Está repitiendo la doble repetición. Lo que hace es, o lo que está implicando es énfasis y que es un tema crítico. Y es un tema tan crítico que utiliza una palabra que es bastante dura, anatema. Anatema es maldito. Sea maldito. Y vuelvo a repetir, sea maldito. Si os anunciare otro evangelio, sea maldito. El evangelio, por lo que podemos ver o lo que nos está dando a entender aquí Pablo, es que el evangelio es algo sagrado. Es algo que no tenemos ningún derecho a alterarlo. Es algo que no tenemos ningún derecho a tergiversarlo o a enseñarlo de manera distinta. Ni siquiera los ángeles, los mensajeros de Dios. Hay algunos que lo traducen como ángeles. La palabra puede significar ángeles, es ángelos, o también sí puede significar mensajeros. Mensajeros es alguien que enseña. Nadie puede pervertir el evangelio, ya sea un ángel o ya sea traducido como un mensajero, como alguien que habla el evangelio, no importa. No importa quién sea. Nadie, ninguno de nosotros podemos pervertir el mensaje porque es algo sagrado y es algo no negociable. En primer lugar, en el castigo, la maldición, a veces nos lo tomamos y decimos, no, esto no puede ser que esté hablando de ser malditos. Yo no lo digo, lo dice Pablo. Sean malditos. Malditos tiene que ver con hablar mal de alguien. Tiene que ver con alguien apartado del Señor.
Así que predicar un evangelio diferente, de forma intencional, buscando estorbar, buscando confundir, para mi propio beneficio, uno, hemos dejado el verdadero evangelio, hemos dejado lo sagrado, lo no negociable, y dos, no puede haber comunión ni con Dios ni con los creyentes. Ser maldito, ser apartado, no estar alineado con el Señor, nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Y más si es algo tan sagrado como el evangelio. Y como les decía antes, el problema es que si yo enseño un evangelio distinto con el afán de aprovecharme, de tener mi beneficio, de ser yo mejor que otro, es que ya he perdido de vista el evangelio real. Y la pregunta es, bueno, ¿usted ha sido realmente salvo? Por eso dice maldito. Porque quien predica un evangelio diferente es porque realmente no ha entendido el evangelio y es porque no es hijo de Dios. Y son palabras mayores, son palabras graves. Nosotros no podemos como hombres saber yo no puedo saber lo que realmente ustedes creen. Hay una parábola en Mateo, el trigo y la cizaña, que justamente Dios dice, déjenlo crecer. Ya Dios, a través de los ángeles, se encargará de poner las cosas en su lugar. Pero si usted no ha creído en el verdadero evangelio, usted no es hijo de Dios, directamente. Y no puede tener comunión con Dios, porque no es hijo de Dios. No, pero ¿no ves que oro? Es que si no eres hijo de Dios, tus oraciones se quedan en la nada. Porque el evangelio no es una cuestión solamente de decir oro. El evangelio tiene que ver con la confianza de la obra en la cruz de Jesucristo. Tiene que ver con el reconocimiento de que yo soy pecador y que no puedo acercarme a Dios y que la obra de la cruz es lo único que me puede acercar a Dios, porque es el único y el máximo sacrificio hecho en toda la historia para la redención de los pecados. Significa reconocer que Dios es justo. Significa reconocer que Dios es bondadoso. Significa reconocer que Dios es amoroso. Y si yo no reconozco nada de eso es porque no creo en el evangelio. Como les digo, son palabras serias. Pero olvídense, si alguno cree en otra cosa diferente al evangelio, entonces no es hijo de Dios y no tiene comunión con Dios. Y obviamente, si no hay comunión con Dios, no hay comunión con los hijos de Dios. No hay comunión con los hijos de Dios porque Él no es hijo de Dios. Puede tener un trato de amistad, pero no es hermano en la fe. No hay la comunión, la coinonía, que tanto nos habla la Biblia, que tenemos los hermanos los unos con los otros. Así que es algo grave apartarse del evangelio. Por eso Pablo nos insiste en que debemos permanecer, que el verdadero cristiano debemos de permanecer en el evangelio de Cristo. En primer lugar, vimos que era porque era un regalo de Dios. En segundo lugar, porque apartarse de este regalo del evangelio nos aparta de la comunión. Y por último, debemos de permanecer como cristianos, porque somos siervos de Dios. Verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Pablo aquí tiene dos preguntas. ¿Busco ahora el favor de los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? Si se dan cuenta, cuando está hablando aquí del falso evangelio, el falso evangelio tiene que ver con agradar a hombres, con agradarme a mí mismo. Cuando a través del evangelio trato de buscar beneficio para mí, trato de buscar beneficio para mí, porque agradar a la persona que tengo al lado significa buscar mi propio beneficio.
Cuando yo trato a través de algo que digo que es el Evangelio tener un beneficio, estamos completamente equivocados, estamos completamente apartados. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Galacia? Judíos cristianos estaban tratando de imponer la ley a cristianos gentiles como medio para agradar a Dios. Pero la realidad es que no era para agradar a Dios, era para agradarse a ellos mismos. Quiero que hagas esto porque yo digo que esto es parte de la salvación. Y si no quieres tener problemas, hazlo. ¿Qué estaba pasando? Buscaban agradarse entre ellos. El llamado como cristianos no es agradar al hermano que tengo al lado o a la persona que tengo al lado. Si él busca lo mismo que yo, entonces los dos estamos alineados. Si él busca agradar a Dios y yo busco agradar a Dios, los dos estamos alineados. Y entonces vamos a poder tener un buen momento y vamos a compartir. Pero si alguien es carnal, realmente no está buscando a Dios, voy a tener problemas con él. Y entonces si mi afán es llevarme bien con el hermano a pesar de su carnalidad, entonces estamos bien equivocados. Ni él ha entendido el Evangelio, ni tú has entendido el Evangelio. Porque el fin del Evangelio no es agradar a la persona que tengo al lado, sino es glorificar el nombre de Cristo. Él dice, Pablo termina diciendo, porque si todavía agradara a los hombres, que dice, no sería siervo de Dios. Esto es una regla, una condicional simple. Si yo hago esto, entonces no soy esto. Con lo cual, si yo no hago esto, entonces sí soy. Esa es la lógica de esa condicional, ¿no? ¿Qué dice? Si yo trato de agradar a Dios, agradar a los hombres, no agrado a Dios. Y si no quiero agradar a los hombres, ¿qué hago? Busco entonces agradar a Dios. El verdadero evangelio, y por eso es importante tenerlo claro, el verdadero evangelio busca en todo momento agradar a Dios, ser leales a Dios. La palabra siervo es esclavo realmente. Pero esclavo en todos los términos. Esclavo del que no tiene nada. El esclavo del que depende únicamente del Señor. Esclavo del que trabaja únicamente para el Señor. Y de lunes a lunes o de domingo a domingo, como quiera. Todo es para el Señor. Ahora que estamos en nuestra querida época de declaración de las rentas, ¿que busco agradar al hombre o busco agradar a Dios? A través de ese acto. Cuando tengo un problema con un vecino, ¿busco llevarme bien con el vecino? ¿O realmente lo que busco, quizá ante esa situación, es glorificar a Dios? Busco agradar a Dios. Con lo que hago yo durante la semana, ¿busco el aplauso de los demás? ¿O realmente lo que busco es el aplauso del Señor? ¿Cuál de las dos? En uno eres siervo, en uno eres esclavo, en el otro eres o tratas de ser tú el dueño. Y el evangelio tiene que ver con una entrega completa, como siervo para el Señor. Así es como termina. El verdadero evangelio nos empuja o nos lleva a entender que somos siervos, esclavos del Señor. Así que nosotros, como verdaderos creyentes que tenemos la convicción, nosotros debemos de permanecer en ese evangelio. Somos sus esclavos. El evangelio es un regalo del Señor, la salvación es un regalo del Señor. Y si no, estamos apartados, separados del Señor. Si hay alguno que no es hijo de Dios, directamente, usted no tiene nada que ver con el Señor.
Usted lo primero que necesita es reconciliarse con Él. Usted lo primero que necesita es reconocer que es pecador y que la única forma de acercarse a Dios es a través de la obra de Cristo. Ser pecador sencillamente es que hacemos todas las cosas al revés de lo que Dios quiere. Incluso, aunque las que parecen buenas, el problema es la intención que hay en nuestro corazón. Buscamos agradarnos a nosotros antes que a Dios. Así que su primer paso, si no es creyente, es acercarse a Dios. Pedir perdón a Dios por sus pecados y llamarlo Señor. Y para aquellos que somos creyentes, el llamado es a perseverar en ese evangelio, en el evangelio que está aquí en las Escrituras. Necesitamos, hermanos, conocer bien ese evangelio. Necesitamos conocer bien lo que Dios demanda de nosotros en ese evangelio. Porque empezar a cambiarlo, empezar a tergiversarlo, empezar a aceptar cosas que no son del evangelio, nos puede llevar a un punto donde realmente nos apartemos completamente del Señor. Debemos de estar atentos. Y es a lo que Pablo está invitando, nos está invitando a nosotros, a permanecer en el verdadero evangelio. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú nos diste el evangelio. Tú nos diste el mensaje, el verdadero mensaje de esperanza para nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer en él. Ayúdanos, Señor, a vivir ese evangelio cada día. Ayúdanos a ser tus siervos, tus esclavos y vivir con integridad. Señor, si hay algo en nosotros que realmente, algún pensamiento que se ha metido, alguna idea que realmente no está alineada con el evangelio, ayúdanos, Señor, a identificarlo y a quitarlo. Y también ayúdanos, Señor, a perseverar a través del estudio de la palabra, a través de conocer qué es lo que tú nos pides, de la obra que tú has hecho en nosotros. Y también, Señor, a través de una relación íntima contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.